Disparan contra una mujer en la zona 10 de Quetzaltenango. La víctima tenía medidas de seguridad por violencia contra la mujer y las autoridades investigan un posible conflicto familiar. Congreso elimina impuestos sobre herencias, el cual estaba vigente desde 1947. El tributo representaba el 0.4% de la recaudación y quedará sin efecto en 30 días. Robo a plena luz del día en Villa Canales. Un hombre se mete por una compuerta en la reja de una tienda. Es sorprendido por la tendera y huye tras los gritos de auxilio. Insólito incidente de tránsito en Retaluleu. Conductor en aparente estado de ebriedad choca contra una motocicleta y un bicitaxi. El hecho dejó 3 personas heridas y todo quedó grabado. Carlitos tiene solo 14 años y lucha contra una enfermedad que afecta su sangre y solo la padece una persona en 1 millón. Su tratamiento cuesta más de 100,000 quetzales al mes y su familia pide apoyo para salvar su vida. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este miércoles 11 de febrero. Un gusto acompañarle aquí en Guatevisión. Soy Alexis Ponce, todo el equipo preparado para llevarle por este recorrido informativo. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista; Armando Mendoza, abogado penalista; y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Hablemos de lo siguiente, y es que un incidente armado en los residenciales El Pedregal de la zona 10 de Quetzaltenango ha dejado como resultado una mujer herida con 2 proyectiles de arma de fuego en el rostro, según el informe policial. En un incidente armado en los residenciales El Pedregal en la zona 10 de Quetzaltenango, una mujer resultó herida con 2 proyectiles de arma de fuego en el rostro, según un informe policial. El incidente se registró este 11 de febrero en horas de la mañana, cuando la víctima, Fabiola de León, de 34 años, se disponía a ir a dejar a sus 2 hijos a un centro educativo. La mujer fue trasladada a un centro asistencial por los bomberos voluntarios. La paciente actualmente continúa en el área de shock de la emergencia de cirugía debido a que presenta 2 impactos por arma de fuego en el área de cabeza y actualmente se encuentra ventilada bajo observación de los médicos del departamento de cirugía, específicamente en nuestra emergencia. Este caso ha sido lamentable de este hecho trasladado. Según el informe policial, afuera de su vivienda se acercaron 2 hombres en una motocicleta y dispararon contra la mujer. Las autoridades aseguran que la víctima tenía medidas de seguridad tras una denuncia por violencia contra la mujer. La primera línea de investigación es que se trata de un asunto familiar por un divorcio y disputa de la patria potestad de los menores, así como la distribución de los bienes conyugales, por lo que el principal sospechoso es el esposo de la víctima. Las autoridades aseguran que ya han dado inicio a las investigaciones por este caso para esclarecer los hechos. Como parte de la investigación han solicitado las cámaras de seguridad del área para determinar a los posibles responsables de este ataque armado, reportó Lucero Zapalú. Nos preocupa definitivamente esta crisis de seguridad que está atravesando nuestro país. Una mujer de 34 años, Roxana, y otra vez tenemos que hablar de la hazaña con la que se cometen estos crímenes. 2 disparos que evidencian la hazaña con la que se ha cometido el crimen en el rostro. Sí, mira, esto es común siempre, no solo aquí en Guatemala, sino en otras culturas. Cuando un hombre es rechazado, cuando un hombre ya no se quiere seguir viviendo en matrimonio con él, busca dañar a la víctima comúnmente en su rostro, quiere dejar una marca, ¿verdad? Porque imagínate qué duro es verte al espejo de una forma en que haya sido dañada. Aquí a mí me surge una pregunta: si ella había presentado la denuncia y tenía medidas de protección, ¿dónde estaba el monitoreo de la policía? ¿Verdad? No estaban monitoreando a esta señora, no la estaban cuidando. O sea, eso me surge porque aquí queda, si uno no confía en una institución, este es el ejemplo clásico, ¿verdad? Porque tenía medidas de protección y no se las garantizaban. Brillaban por su ausencia los policías. Sí, exacto, entonces no hubo ningún monitoreo. Solo porque se presenta la medida, por favor, mujeres o a personas que tengan este tipo de medidas, el papel no garantiza eso. Siga tomando usted medidas de seguridad, porque aquí vemos que la policía no es capaz de garantizar la orden de un juez. Bueno, Armando, aquí se habla de una disputa familiar, la pelea también por la patria potestad de los 2 niños.
es un caso muy complejo. ¿Qué tan común es que se vean estos incidentes violentos en los casos en donde las parejas terminan enfrentándose legalmente? Claro, mira, previo a eso voy a hacer la acotación para que no haya un vacío ni mucho menos una mala información. Dice Roxana, ¿dónde están los policías? Ojo, el juzgado te da el oficio para que lo lleves a la subestación más cercana, te la firmen de recibido, la subestación te da un número telefónico para cualquier emergencia llamarles. Entonces lo que yo les recomiendo a mis clientes en este caso, ya sea hombre o mujer, porque se ha dado de los dos lados, es de que a otra familia le dé una copia para tenerlo como un contacto de emergencia. Es cierto, los elementos de socorro no van a llegar en los 3-4 segundos, pero ¿cuánto tarda un proyectil de arma de fuego en atravesar a un ser humano? O sea, eso fue una disputa de segundos, lamentablemente ya había una denuncia previa, lo que va a significar de que en este caso la primera persona presuntamente responsable de esta agresión, si en caso creo que todavía está viva la muchacha, espero que sí, va a ser la persona en contra quién o el presunto agresor, se le llama. En este caso, aquí hay un homicidio en grado de tentativa o un femicidio en grado de tentativa. Ahora bien, es muy normal, Alexis, que entre familias se dé este problema. Lo que sucede es que la mala información o las disputas que se dan entre parejas, lo más común en estas situaciones cuando mucha familia se mete es de cuando el casado no está en su propia casa. Las mayores partes del problema se da cuando las parejas están todavía viviendo con papá, con mamá, con suegro, con suegra y se meten. Entonces se genera un ambiente de zozobra, los niños ven los problemas. Entonces la recomendación que siempre yo hago como profesional del derecho cuando la gente se une o se casa es, mire, el casado, casa quiere. Pero a ver, a mí me quedó la duda porque eso de que te den un número de teléfono, Jorge, ¿y cómo vas a llamar? Sí. No te van a avisar a los sicarios, la persona que te quiere hacer daño y a ver, No, pero esa no espéreme, fue un sicario, esa fue una persona que directamente va a llegar a hacer daño. Debiese haber otro mecanismo para garantizar la seguridad, ¿no? Lo que sucede, complementando la explicación que dio aquí mi colega, es de que las medidas de seguridad básicamente es un alejamiento que se le ordena a la persona que no puede acercarse al domicilio, no puede acercarse en este caso a la denunciante. En todo caso puede ordenar el juez competente la expulsión de la persona, del conviviente, de la casa. Lo que no puede haber, desgraciadamente, es un monitoreo, como la palabra la aplica muy bien Roxy, para establecerle la condición de salud de la persona. Y obviamente es disparar a la cara al rostro de una persona, eso más allá Pero eso va a depender de mi Ahora, buena yo tengo una voluntad. pregunta. De que yo buena me voluntad acerque, de que resolver respete el esas problema. medidas. Ahí el tema es un femicidio. Y yo, ojo con esto, la persona seguramente puede, ojalá que no, pues me equivoque. Ella fue trasladada a un centro mire, asistencial, puede fallecer. identificar. Y las puede lesiones que le identificar. queden son El en relación a una idea de marido quererla tiene matar. ciudadanía estadounidense. Sí, pero las leyes que se Entonces- aplican son las guatemaltecas. No voy a eso. Ajá. Ahorita la policía le pregunto, ¿está monitoreando que ese hombre no se escape? Porque puede irse. Porque es el libremente principal del país. sospechoso. A ver, No, definitivamente es el ya principal existe, sospechoso. ya Y luego- existe. Pero primero tienen que actuar de oficio y tomar Sí. todas las medidas que en derecho correspondan, Exacto, como el arraigo pregunto, y la ¿va a ubicación de la ser la persona donde se policía, encuentre. Correctamente. El Ministerio de Gobernación capaz Es de alejamiento. garantizar? Sí. Ya Ella encontraron permitió a que este se le hombre. acercara. Así Ya es. fueron Si fue el por marido, él. ella permitió que se le Y acercara. lo que sucede, Alexis, es que desgraciadamente con el nacimiento de la vida jurídica en el año 2008 de la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que abarca la muerte violenta de la mujer, violencia sexual, física, psicológica y económica, en vez de descender los índices estadísticos de muerte violenta de mujer han aumentado. Correcto. Y precisamente porque los hombres, al ser denunciados por un hecho, por ejemplo, en un tema marital, toman venganza, por decirlo de alguna manera, porque saben que esa denuncia ya tiene como efectos que ya no pueden retrotraerse en el tiempo. Aunque la mujer se arrepienta de haberlo denunciado, el Ministerio Público va a actuar oficiosamente, De oficio. y lo va a condenar por tentativa de femicidio, Ay, pero, por ¿sabes violencia qué? contra la mujer en Al su variante escuchar psicológica, eso, física, ahorita y va a ser cualquier difícil mujer que al no salga escuchar eso absuelto de tiene esto. miedo y dice, mejor no denuncio. No, No, tampoco lo que es. no tiene que Los hacer es extremos. dejar que el ¿cómo? presunto ¿Te está agresor se le diciendo acerque. que siempre el hombre va a No, reaccionar? lo que tienes que decirle a las mujeres, Roxy, con todo respeto, Ajá. es decirles, mire, si usted ya lo denunció, espérese que el proceso termine. Porque, ay, no es que yo lo amo, por No eso es que retire él la logró, denuncia. ya sea que él haya sido directamente que la atacó o haya mandado a alguien, o sea, ella sabía que tenía que estar precavida. O sea, Pero a ver, hay casos donde el hombre todavía ejerce esa presión y Claro. ese daño Todavía, psicológico. cuando hay hijos. Cuando los hijos Sí, o lo económico. Y o lo entonces por eso es que muchas Los mujeres perdonan. retiran Sí. las denuncias porque Pero el saben que Ministerio les Público puede ir tiene que mal. actuar de oficio. pero el Ministerio Público actúa de oficio. Tiene En que muchos seguir. casos, a veces los esposos son denunciados sin saber, o sea, hay una riña y se van. Pero Después les cae la denuncia imagínate, por violencia intrafamiliar a y través ahora de violencia eso estás intrafamiliar ya durmiendo lo aplican con el más a enemigo. una medida Sí. de seguridad por Estás violencia. durmiendo con el enemigo, sea que la mujer mantenga, como ustedes dicen, espérese a que esto se resuelva, usted denunció, o que se arrepiente y va, otra vez regresa el hombre a la casa, está durmiendo con el enemigo. Claro. Ellos No lo hay saben. algo que le Ellos lo garantice
a una mujer su protección. Y el problema, ¿sabes cuál es, Roxy? La mora judicial. Alexis, en tiempo promedio, y si no que me corrija aquí el colega abogado, un juicio por violencia física en contra de la mujer física, un golpe, un rasguño o violencia, lleva en promedio de 3 a 4 años, en promedio. Bendito. O sea, pagar una sentencia condenatoria que incluso todavía es apelable. O sea que realmente la forma en cómo la cual se administra el tema de violencia contra la mujer en Guatemala es demasiado lento y permite que obviamente las parejas que han sido denunciadas, ya sea cónyuge, excónyuge, porque esto aplica no solo para las parejas, la ley de femicidio nace a la vida jurídica para que aplique a toda persona que tenga autoridad como hombre sobre una mujer, ámbito público y maestro, tutor, esposo, cónyuge, Pero se quedó Aquí hasta la de femicidio, hasta las políticas la han utilizado, Sí, mal exacto, utilizado. muy mal Bueno, utilizado. tenemos utilizado. que ir a la pausa falsa y luz. regresamos aquí en Impacto Directo. Y se lo adelantado en nuestros titulares, el Congreso de la República derogó el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, vigente desde 1947. La norma entrará en vigor en 30 días tras su publicación en el Diario Oficial. Después de más de 75 años de vigencia, el Congreso de la República aprobó la derogación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, una medida que entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Con esta decisión, quedará sin efecto el cobro del tributo que se aplicaba a los bienes recibidos por sucesión, como viviendas, terrenos u otras propiedades, el cual establecía distintos porcentajes según su valor. La derogación fue aprobada tras el dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior a la iniciativa 6376, dejando sin vigencia el decreto 431 que regulaba este impuesto desde 1947. Durante la discusión se informó que la recaudación anual por este concepto ascendía a aproximadamente 400 millones de quetzales, equivalente al 0,4% de los ingresos tributarios del Estado. Era una ley que no solo te ponía un impuesto al heredar algo por lo que ya pagaste, impuestos porque ya pagaste SIVA, IUSI, impuestos sobre la renta y otros impuestos. No solo deroga esos impuestos, sino que también habían muchos trámites que entrampaban el proceso en el Ministerio de Finanzas y te paraban cobrando casi siempre el 100% de multa. Es decir, hoy hemos liberado a los guatemaltecos que tienen una propiedad de esa carga administrativa y fiscal para poder heredar. Era algo que recaudaba muy poco, 48 millones de quetzales era lo que recaudaba en el presupuesto y eran trámites y trámites que afectaban a familias guatemaltecas. Personas que pues fallecía su papá y era imposible poder heredar y entonces no podían transferir la propiedad, la paraban vendiendo a personas que sabían un poco el tema y la paraban vendiendo a menos precio. No solo eso, sino que muchas veces perdiendo el valor sentimental de la propiedad. El nuevo decreto incluye disposiciones para los expedientes en trámite y fija el plazo para su entrada en vigencia, tras el cual el impuesto sobre herencias, legados y donaciones dejará de aplicarse. Es algo que hemos estado trabajando desde las diferentes comisiones y también hemos estado impulsando este tipo de iniciativas, así como la modificación al YUSI, que también nosotros queremos entrarle de lleno porque también hay abusos desmedidos de parte de las municipalidades. Con esta aprobación, el cobro del impuesto sobre herencias, legados y donaciones quedará sin efecto, una vez cumplido el plazo establecido en el decreto. Con imágenes de Javier González y Eric Ávila, para Impacto Directo reportó Oscar Vázquez. Bueno, y esta noticia obviamente ha generado mucho ruido e interés en la ciudadanía. Para hablar del tema nos acompaña Cristian Álvarez, es uno de los diputados ponentes de la derogación del impuesto a las herencias. Diputado Álvarez, buenas noches, bienvenido a Impacto Directo, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches Alexis, gracias por invitarme aquí a tu programa y poder compartir la alegría que creo yo genera en muchos guatemaltecos haber eliminado esta ley, derogado esta ley que ya tenía muchos años. Muchísimos años, diputado, la retroactividad. ¿Qué procedimiento viene ahora? Porque mucha gente dice, bueno, si yo estaba en un trámite, esto me beneficia, no me beneficia. Las dudas desde el origen, ¿cómo nos puede explicar esto? Dividamos los trámites en tres. El primero, el que no ha empezado. Pues ya falleció la persona y tú no has iniciado el trámite. Ahí pues no lo empeces todavía, espera que entre en vigencia la ley y ya vas a hacer tu trámite y ya no vas a tener que pagar ese 10%, por ahí rondaban las tasas, y que nunca terminaba el trámite a tiempo, entonces te ponían multa del 100%, era casi el 20% del valor de tu propiedad. No el valor que tenías registrado, sino que el valor que te ponía DICABI, un valuador del Estado. Segundo grupo de personas son aquellas que iniciaron el trámite y no les han puesto el monto del impuesto, no les han dicho, usted tiene que pagar 20, 40, 50 mil quetzales. Esas personas que todavía no les han puesto el impuesto pueden retrotraer
el trámite y empezar con la nueva ley. A los que ya les dijeron tienen que pagar cierta cantidad de dinero en términos del impuesto o ya tienen multas por el impuesto, ellos lo tienen que pagar. Cuando nace la iniciativa nació pensada un poco en eliminar eso, pero el único que puede eliminar impuestos ya generados y multas es el Ejecutivo. El Congreso puede aprobar o improbar impuestos y lo que nosotros hicimos fue hoy improbar el impuesto, pero no lo que ya ha generado. Nos falta todavía, pues primero pedirle al presidente Arévalo que sancione la ley lo más pronto posible para que muchos inicien su trámite y nosotros haremos todavía un esfuerzo para pedirle al presidente Arévalo que exonere de las multas y recargos que muchas personas tienen por esta ley. Se dice que los avalúos ahora podrían caer en una especie de discrecionalidad. ¿Usted cómo lo ve desde el Congreso? ¿Esto es posible o no va a haber ningún tipo de problema? Hoy tenías que llegar al DICABI, que está en finanzas, a que te evaluaran tu propiedad. Y digamos que ahí era donde existía mucho el cuello de botella, porque había que esperar que el evaluador fuera o el valuador fuera. Hoy queda un artículo que pues, lo propuso un colega diputado que deben haber valuadores autorizados y entonces tú ya puedes acudir a un valuador autorizado y la propiedad estará pues cercana a un valor cercano al real de mercado, pero digamos cuando tú valuabas tu propiedad, que digamos que en libros tenías 10,000 quetzales, pero la propiedad valía 300. Cuando tú la evaluabas ibas a tener que pagar ese impuesto sobre herencia sobre 300. Entonces era muy duro el golpe. Hoy si es 250, 300, pues lo vas a poner ahí, te afectará un poco en el IUCI, pero ya no te genera esa traba de tener que pagar casi el 20% de ese Por supuesto. impuesto. Bueno, aquí hay preguntas de mis compañeros abogados. Armando, comienzo contigo. Usted ya hizo su trabajo. Considero yo que lo hemos dicho en varias ocasiones, el Congreso ahorita está tratando la manera de sacar a flote a Guatemala. Hay muchas leyes que están sirviendo al país. ¿Usted considera que si el presidente en este lapso de tiempo que no salga publicada, porque entendemos que va a entrar en vigencia 30 días después de su publicación en Diario Centroamérica, Diario Oficial, podríamos malinterpretar los ciudadanos de que si el presidente no sanciona con rapidez esta ley, estará tratando de generar todavía con el fisco ese impuesto que todavía sigue en el limbo? Porque mientras no esté vigente, la gente tendrá que pagar, si ya mañana le dice el liquidador, tiene que pagar 50,000 quetzales. Claro, no creo que el presidente esté así de malintencionado. Primero, creo que no lo es. Y segundo, creo que lo que va a lograr aumentar de impuestos en estos días, pues terminará siendo 2, 3, 4 millones de quetzales. Si era 0.4%. Es decir, es muy poco como para hacerlo. Por supuesto, ninguno de nosotros quisiéramos estar en las familias que les va a tocar, digamos, ese retraso. Pero no creería, yo creo que el presidente la va a sancionar. Ha habido, después de la aprobación, mucho interés, mucho apoyo. El Colegio de Abogados, la Asociación de Notarios, muchas cámaras se han mostrado muy, digamos, satisfechas con esta ley, que más allá del tema impositivo era una ley, digamos, un poco enredada por lo antigua. Claro, diputado, entonces con el tema de las donaciones, porque, a ver, yo podría decir que voy a donar cierto terreno, cierta propiedad. ¿Cómo se verifica que en efecto esto no haya un negocio debajo del agua y que yo esté utilizando ahora esta derogación para el beneficio de alguien? Bueno, lo primero es que lo que se derogó fue la ley de herencias, legados y donaciones. Es decir, tú tienes que fallecer para que, digamos, entrar a funcionar esta ley. Lo que hoy queda sin efecto es, digamos, esta ley donde tú falleces y ya la propiedad pasa a tu nombre. Tú tenés el testamento. Y entonces fallece el abuelo, nuestro papá. No, dale, por favor. Yeah. Dale. Entonces nos salteamos un poco. Adelante. Bien, señor diputado, porque muchas veces tal vez la población guatemalteca no dimensionamos los beneficios que tiene el haber derogado la ley. El haber derogado es dejarla sin efecto. Digamos, esto entra para todas las personas que tienen testamento. Beneficia también a los que no tienen testamento, a los que se llaman intestados. Beneficia también a aquellos que han donado por causa de muerte, que va a ser algo mío hasta que se muera mi papá o se muera mi mamá. Va a beneficiar también a la donación entre vivos también. O sea, el tema es que es un enfoque global en donde lo que eran impuestos y multas y gastos administrativos se ven totalmente, o sea, dejados por un lado. La pregunta del millón es esta:
mucha gente no se ha atrevido a iniciar un trámite, por ejemplo, no testamentario, porque muchos, el gran problema es que no tienen testamento, sino un intestado. O sea, cuando, como usted bien dice, muere la persona, el dueño de la propiedad, y no se anima porque sabe que va a llegar un evaluador a ponerle un precio y obviamente los costos de esto. ¿Cuál es el enfoque que tiene ahora aquella persona que tiene su terrenito, que tiene una casita y que está declarada por 9,000 quetzales? ¿Cuál es el beneficio que tiene aparte de la exoneración de los impuestos para poder ser una motivación para que pueda trasladar la propiedad a su favor? Te voy a decir una cosa que creo que es importantísima en este tema, y es que al tener tú tu propiedad, digamos, si no la tenés a tu nombre, sino a nombre del ser querido que ya falleció, pues primero no la puedes vender, no la puedes hipotecar, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada con la propiedad. Tenés una idea de negocio y en lugar de poder ir al banco a hipotecar tu casa, no se puede, quieres hacer un segundo nivel, hacer crecer la casa, no se puede. Entonces va a generar eso tan importante que es tener ese papel que te da una tranquilidad de poder dormir diciendo esta propiedad es mía. Todavía no tengas ese papel, es un sufrimiento que no sabes qué va a pasar. Si la querés vender, también la puedes vender más fácil. Si alguno va a comprar una propiedad y está intestada, es que no tiene dueño, pues el precio se va para abajo. Y entonces la gente va a poder acercar más al valor real de su propiedad. Y en el tema de los legados, señor diputado, cuando por ejemplo alguien da un vehículo, solamente el vehículo, o el menaje de la casa, también se ven exentos de estos pagos. También se ven exentos. Hay muchos cargos que cuesta un mundo hacerle el trámite. Y hay una parte adicional de la ley, porque la ley se le metió un artículo adicional a la que, digamos, era la eliminación de herencias, y es quitémosle el IVA a la donación entre vivos, pero para evitar lo que justamente tú decías, de que pues se pueda hacer trampa, digamos, o que deba ir impuestos, son de donaciones entre el primero y segundo grado de consanguinidad. Es decir, no puedo decir mi tío lejano, ¿no? Roxana, tenemos acá una pregunta de Roxana. Las advertencias de que los comparecientes manifiestan y aseguran o declaran de que son parientes en el primer grado de la ley, por ser esposos, porque es mi hijo. Entonces ya iba a tener mucho que ver la buena fe del notario, porque a veces el mucho abuso a la fe pública es que ha pasado lo que tú decís. Y lo que ellos están haciendo, perdón que lo señale, y lo que están haciendo los diputados en este caso es ya decir, ya no voy a repagar un impuesto cuando ya lo voy a vender que por donar. Voy contigo, Roxana. Bueno, esta ley a mi mamá le da mucha paz y a mi papá también, ¿verdad? Ahora, yo empecé a sondear. Cuando vi la ley, pregunté a amigos, pregunté a varios, yo también ahí tengo mis redes y mis contactos, y preguntaron, la ven desde un punto de vista un poco, si usted quiere verlo, suspicaz, porque dice, ¿quiénes tienen más propiedades? ¿A quiénes beneficia más? Entonces, el punto es, ¿cuándo va a invertir el Congreso en reducir, por ejemplo? La mayoría de impuestos se paga en consumos. Y un chiclero en la esquina paga el mismo impuesto que alguien que tiene más propiedades. ¿Cuándo van a trabajar en eso? Lo interesante de esta iniciativa de ley es que la gente que más tiene grandes fincas, propiedades, esos los tienen en fundaciones. Los tienen en sociedades anónimas, las tienen en Panamá. Y ellos no heredan, ellos no, como saben lo complicado que es heredar, ellos lo tienen en otro esquema, en otra, digamos, andamiaje legal, que como saben que es complicada la ley de herencia, ni la tocan. O sea, a ellos usted no les cobra un len. Ellos ni sintieron esta ley. Realmente el que le afecta es el que tiene su casa en la zona 21, el que tiene su casa en San Rafael, zona 18. Y lo otro, para bajar los impuestos en consumos. ¿Cuándo van a trabajar en eso? Bueno, la gente cada día la canasta no le alcanza. Qué alegre. Por eso le digo que esta ley le dio una felicidad a mis padres. Pero ellos viven en una jubilación y cada vez no alcanza. ¿Cuándo van a trabajar en beneficio de la mayoría? Sí, yo en ese caso nosotros estamos trabajando dos temas, le podría decir, puntuales. El tema de impuestos es un poco complicado porque los impuestos deben ser generales, como el IVA, ¿verdad? Generales, a través que todos paguen una tasa. Usted gana más, pues paga más, gana menos. Yo creo que hay dos temas en los que nosotros estamos trabajando y estamos empujando al Congreso. Hay, obviamente, los colegas tendrán otras. Diputado, perdone, ya nos vamos a por el tiempo. Una pregunta breve y rápida. ¿Usted podría alentar a la ciudadanía y decirle si esa repercusión de esta ley, que fue a mí los felicito, de verdad como profesional del derecho los felicito, podrá ir de la mano en una eventual derogatoria de la ley del IUSI que también afecta al bolsillo guatemalteco? Pregunto. Nosotros estamos trabajando en lo que le quería contar en la ley del IUSI,
vamos a hacer un cambio a la ley del UCI, a disminuir las tasas de 9 a 2,5 y si tú tienes más de 65 años, que ya no pagues. Hay una derogatoria ahí, parecía. Bueno, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Bueno, diputado Cristian Álvarez. Ahí va. Gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo, por platicar con nosotros. Gracias, diputado. Han captado en video un robo contra una tienda a plena luz del día. Esto ocurrió en la tercera calle de la colonia El Porvenir de Villacanales. Ahí tenemos las imágenes. Vea lo siguiente, cómo este hombre muy ágil se introduce por una pequeña compuerta en la reja de una tienda y logra ingresar sin ser detectado para sustraer productos. ¡Qué flexibilidad la de este sujeto! Sin embargo, la joven tendera se percata de lo que ocurre, sorprende al ladrón y comienza a gritar pidiendo auxilio. El hombre sale rápidamente del lugar y huye. Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió frente a vecinos del sector. Afortunadamente, la comerciante no resultó herida. Ahora se solicita a la población que si tiene información que permita identificar al responsable, la comparta con las autoridades para dar con su paradero. Bueno, hay que decir también que de los circos lo están buscando, Roxana, porque qué habilidad la que tiene. Es un contorsionista este muchacho. Increíble. ¿Cómo los ciudadanos, ya poniéndonos serios, se han tenido que blindar, colocar estas rejas y ser prisioneros, y que ahora los delincuentes se la ingenien todavía para meterse por el lugar menos pensado? Es el colmo del cinismo, porque todavía ella va atrás de él y él todavía jala sus risitos, jala su comida y se va, o sea... Sin vergüenza. Es un total cinismo, no tiene decencia alguna. Lo bueno es que quedó. Yo espero que el Ministerio Público, la policía ya lo estén buscando, ¿verdad? Porque gracias a Dios, como tú dices, no le hizo nada a la señora, pero me imagino que este era de los que se fugaba de la escuela, de donde fuera, ¿va? Pero el miedo ahora de estar ¿qué van a hacer ahora? No, yo ya me imagino a la pobre señora, ahí ya tiene ahorita un herrero, herrero cerrando esa puertecita. Si se dan cuenta, por eso hay unos que abren y cierran la puertecita cuando uno va a comprar. Entonces, no hay seguridad. Otra cosa que yo miro, él con su cómplice, porque también hay otra persona ahí, seguramente estuvieron controlando la tienda. Estaba sola la mujer. Ajá, estaba controlando, esperando el momento justo, la habían vigilado. Entonces, de nuevo, uno en este país no puede vivir sin percazarse. Usted ve una persona demasiado tiempo parado en una esquina, preocúpese. Si lo vieron enfrente de su tienda, no estaba sosteniendo la pared de la otra casa, estaban controlándolo, ¿verdad? Y en el afán del trabajo de atender su tienda, quizás no se dieron cuenta, porque ellos han de haber esperado el justo momento en que ella entró para introducirse en su comercio. Los delincuentes haciendo de las suyas, pero ahí están las imágenes. Las redes sociales deben hacer también su trabajo e identificar a este delincuente. Y hablemos del accidente de tránsito registrado frente al gimnasio municipal del municipio de San Sebastián, Retaluleu, que ha dejado como saldo 3 personas heridas. Ahí tenemos las imágenes. Esa es la primera colisión. Y segundos después se registra el siguiente incidente. Según la Policía Nacional Civil, el vehículo involucrado era conducido por una persona en aparente estado de ebriedad. En las imágenes captadas por el Centro de Monitoreo Municipal, se observa que el vehículo colisionó primero contra una motocicleta y posteriormente un bicitaxi. En la motocicleta viajaban 2 personas, mientras en el triciclo se desplazaba una más, sumando 3 personas afectadas, quienes sufrieron golpes leves y crisis nerviosa sin que se reportaran lesiones de gravedad. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención de cuerpos de socorro y seguridad. El conductor fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. El incidente quedó registrado en el sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Municipal, material que será utilizado para las investigaciones y diligencias legales correspondientes. Bueno, ¿y aquí qué puede alegar? ¿Que perdió el control del volante? ¿Que se quedó sin frenos? ¿Cuáles son las excusas típicas? Realmente a un joven cubero, y como uno anda viendo tanta cosa en la calle, creo que los que viajamos al interior, él cruzó, él no sabía ni para dónde iba, el pobre hombre, de plano sí iba bajo efectos de alcohol, y pues en este caso será la policía, creo que le dieron alcance, si no estoy mal. Sí, lo detuvieron. Entonces ya será el dictamen, pero en este caso pues hay lesiones leves. Realmente dijeron que no fue de mayor gravedad, pero sí hay daño a terceras personas. Daño a la propiedad privada. Sí, correcto, el pobre triciclero que iba ganando sus centavitos ahí, el otro muchacho que también se acaba de comprar su moto también, entonces hoy no tuvo la culpa la moto, iban 2, ¿verdad?
Podrían haber dos hipótesis. La primera es, si realmente va bajo efectos de alcohol, el Código Penal establece en el artículo 150 responsabilidad de conductores. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que serían lesiones culposas, por lo cual el Código Penal establece hasta 2 años de sanción y obviamente reparación digna. ¿Qué quiere decir eso? Que él tendría que hacerse responsable de la hospitalización y curación. Ahora bien, si la alcoholemia es negativa, recordémonos, Alexis, que también hay un tema. Si yo no tengo la intención de matar, pues entonces es un homicidio. Pero también el vehículo yo lo puedo convertir en un arma cuando yo también de una manera consciente lo dirijo hacia una persona para atropellarla y arrollarla. Eso podría ser bien tipificado como una tentativa de homicidio. Entonces aquí la prueba de alcoholemia y de drogas es fundamental. Si la persona iba bajo efectos de drogas, alcohol o estupefacientes, son lesiones culposas. Y si no iba bajo efectos de alcohol, puede ser una tentativa de homicidio. Y obviamente las lesiones graves o gravísimas. Y obviamente tendría que hacerse responsable de todos los gastos, fisioterapia, y medicamentos y los daños físicos que tuvieron. Pero ¿y si no se hace responsable? Años de cárcel. Ah, bueno, lo lamento. No, Sí, es 2 una años. falta, si no hay lesiones Son faltas. Lamentablemente graves, la sanción ¿no? es muy severa. Y eso es lo que Entonces, permite que la gente ande bebiendo. Por eso es y que la elegir. gente, nadie se hace responsable aquí. Sí. Y el seguro para terceros, otra vez hablamos Sí. de esa necesidad. Pero Así qué seguro iba a cargar ese carro Sí, ustedes. va a haber otra cosa. Perdónenme. Cuando va Ay, hoy Armando vino justificando a todos los pobres culpables. No, hombre, qué seguro a cargar todos el los pobres. dar cobertura si uno va bajo efectos de alcohol, drogas o estupefacientes. Por eso es que cuando hay un hecho de tránsito como esto, los primeros en llegar son las aseguradoras. Y si verifican que a través del examen de INASIF que Ya el no los alcohol cubren. está positivo, ya lo cubren. Ya no El cubren. problema, Cuidado Roxana, con es que eso. no, Se queda no pagan solo. los Sí. responsables de ese tipo de actos. Dicen, no voy a pagar, se cierran en eso y no hay poder que cambie. Negociemos Sí, con no, el por eso abogado. te digo, hoy Armando vino protegiendo a todos los pobres cuando son responsables de sus actos. Y yo comprendo la posición de abogado porque les toca defender este tipo de personas, ¿verdad? Pero el punto es, ahí tienes a 3 personas que ¿qué van a hacer? Si ustedes mismos están diciendo que se encapricha con no pagar. O sea, las leyes se quedan cortas para proteger al ciudadano normal, al que va en su motita, al que va ganándose el dinero. Puede ser un carro, como dijo, ay, es un carro no sé qué, pero tiene más poder adquisitivo que a las personas que atropelló. Porque ahora hablemos de ese trabajo que se truncó. El señor de la motocicleta, los muchachos que viajaban ahí, el del triciclo. Hay muchas situaciones aquí que están afectando. No tienen la capacidad de contratar a un abogado. Económicamente no la tienen y el Estado rara vez se los va a proveer. Entonces, ese es el punto. Los que atropellaron no son pobres, no era el pobre hombre, era un ebrio. Tiene que pagar. Es Son un víctimas, ebrio. ¿no? El Instituto de Ojalá, Defensa Pública esperamos que se pueda hacer responsable por el bien de estas personas que han resultado afectadas. Y el 30 de enero del 2026, el sistema penitenciario se negó a cumplir una orden judicial de la jueza Avelina Cruz de movilizar a María Marta Castañeda Torres, la pareja de Lobo, a una prisión general. Hoy, el ministro de Gobernación explicó el proceso de amparo, el cual permitió que esta justificación de que no se llevara a cabo el proceso. Nosotros interpusimos a través del sistema penitenciario una acción constitucional de amparo y el día lunes la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo nos otorgó un amparo provisional y nos permitió que pudiéramos mantener a dicha persona en resguardo y garantizándole su integridad y el respeto a sus derechos humanos. Cuando ocurren este tipo de situaciones, Roxana, de inmediato pensamos en esos derechos humanos que no se aplican a todos los ciudadanos, que muchas veces vemos cómo a las personas que delinquen, a quienes están tras las rejas, sí los benefician, presentan amparos, exhibiciones personales, piden que verifiquen las condiciones en las que se encuentran, pero las condiciones en las que vivimos muchos de los ciudadanos, de inseguridad, de incertidumbre, veíamos en esta semana presentábamos casos de necesidades en cuanto a salud, más adelante vamos también a estar hablando de un caso de necesidades de salud, así que hay muchas cosas que al final al ciudadano le duelen, Roxana. Claro que le duelen y lo que pasa, recordemos cuánto dinero le encontraron al gordo Aldo, yo no lo llamo por su otro nombre, ¿verdad? ¿Cuánto Otro dinero? apodo es. Su otro apodo, sí va, pero es que ya casi lo usan como que fuera su nombre, ¿verdad? Entonces, el punto es, él tiene dinero para pagar un abogado que haga eso. En cambio, hay presos comunes que no lo tienen, ¿verdad? Y entonces están ahí aguantando el maltrato, la violación a sus derechos humanos. Lo único que yo celebro de esto es que al menos está totalmente aislado, que sus compinches de afuera no pueden ya recibir órdenes directas de él,
¿verdad? Que no esté recibiendo visitas, que garantice también que siga manipulando este tipo de cosas. Y si lo que dice el ministro es cierto, se le están garantizando sus derechos humanos, pues que siga ahí, como lo declaró también el ministro, hasta que se reconstruya la cárcel que él mismo destruyó. Yo creo que ahorita tal vez, si tiene algo de conciencia, está un poquito arrepentido de haber quemado las instalaciones. Porque perdió muchos de los privilegios. Muchos de los que privilegios, tenía. exactamente. Pero este tema de los reclusos, Armando, de esas acciones que presentan, son estrategias al final de cuentas de la defensa para tratar de, a ver, no sé si sea correcto el término, pero de mejorar la estadía del recluso en una prisión. Te voy a decir algo. Eso sí puede caber y sí cabe muchas veces, pero los que somos penalistas, que realmente diligenciamos un proceso penal buscando la verdad histórica, creo que a mí particularmente no me interesa si vas a estar bien o no, porque la prisión, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, ¿verdad? Para Dios sea losa, pues no tengo mucha persona que esté privada de su libertad, o no tengo casi ninguno, pero al final de cuentas, en este caso eventual, lo que sí puedo decirte es de que sí tratan de, como le llamamos nosotros, sorprender la buena fe del juzgador para que él diga, sí, pobrecito, sus derechos humanos, mandémosla a tal lugar, va a estar mejor. Pero no, señores, si ella está por alta peligrosidad, el ministro acaba de decir que no corre peligro su vida, está aislada, pero tiene lo necesario, hasta ahí están bien sus derechos fundamentales, hasta ahí estamos bastante Donde bien. se garantice su vida. Claro que sí, su vida, alimentación y en general todo lo que es su derecho humano, ¿verdad? Vida, salud, integridad física, que no esté golpeada, puede ir a una exhibición personal a verificar que no esté lastimada por lo menos, para que se vea que está garantizada ese derecho a la vida o al derecho humano. Pero no nos extendamos más porque queremos derechos humanos para todos, cuando realmente hay unas ciertas limitaciones. Mientras estés bien, no puede alegar ignorancia a un juez, no puede alegar ignorancia a un abogado para decir, porque me pague más yo lo voy a mandar a otro lado, solo que le cuesta tanto. Jorge, Mariscal Zavala, una cárcel militar, Sí. conocida también por ser la cárcel VIP de este país. Así es. Podríamos intuir que está bien cuidada, aunque también es una cárcel en donde hemos sabido que ocurren cosas extrañas. Sí, no, y fíjate, Alexis, cómo es esto, porque el derecho es para todas y para todos. Claro. El tema de lo que es ella, que no tengo nada personal, pues obviamente, es lo que ella representa políticamente y también lo que ella representa como esposa de Aldo Ochoa. O sea, no es tanto a ella que le han dado el amparo para preservar su salud, sino es el temor que también tiene el sistema penitenciario y en este caso el ministro de Gobernación, que es el que promueve el amparo para que ella pues obviamente no sea vulnerada más allá de sus derechos, de que no haya un atentado en contra de la vida de ella, porque el ministro sabe positivamente que si algo le llega a pasar a ella, Aldo Ochoa genera, y obviamente todos lo sabemos, lamentablemente mucha comunicación entre las cárceles. Pero a ver, con este ministro que tenemos con Marco Antonio Villeda, el antecedente de que él sea juez, que conozca muy bien la aplicación de, de la ley y la justicia, digamos que es ir un paso adelante ante lo que pueden hacer los reclusos. Es ir un punto adelante, porque él sabe también que él también incurriría, mejor dicho, o los jueces, que puedan no brindarle el amparo en cierta responsabilidad judicial, porque si llegaran, Dios no lo quiera, perder la vida a esta señora, obviamente podría, o sea, una muerte que está judicializada, en la cual el resguardo de la vida y de la protección a esta persona. Y es una reclusa de alto interés. En pocas palabras, exacto, entonces, el ministro conoce el debido proceso. Él sabe hasta dónde llegar a modo de no violentar sus derechos fundamentales. Él conoce el debido proceso. Te lo puedo decir sencillo. Él sabe hasta dónde alcanza su autoridad y con la experiencia que él tiene como juez, lo felicito porque está haciendo un mejor trabajo que el ministro anterior. Una familia guatemalteca solicita ayuda para salvar la vida de Carlitos. Es un adolescente que padece una enfermedad rara que impide la producción de células sanguíneas y que necesita con urgencia un trasplante de médula ósea. Carlitos tiene 14 años. En febrero del año pasado su vida dio un giro dramático. Le dio varicela y luego de eso su salud comenzó a deteriorarse en mayo. Después de varios meses de exámenes y tratamientos tanto en hospitales públicos como privados, le diagnosticaron una enfermedad rara y peligrosa. Diagnóstico que le han dado PTI, estuvimos en tratamiento en el Roosevelt por PTI igual, pero en diciembre le hicimos un examen que se llama HPN, hemoglobinaria paroxística nocturna, y salió con una clona positiva. Este tratamiento nosotros no lo hemos podido lograr ponérselo porque es demasiado caro, sale como dependiendo del tratamiento de donde se compre, 20 millones al año. Estamos con él con tratamiento inicial que ahorita empezó el 7 de enero
para una anemia plástica que se deriva del HPN. Todo es prácticamente lo mismo, estamos ahorita con tratamiento de 6 meses, el gasto cada mes va a ser de unos 120,000 sin incluir hospitalizaciones. El resultado del Hospital Roosevelt es aplasia medular muy severa con menos del 5% de celularidad. La aplasia medular es considerada una enfermedad rara que se caracteriza por la desaparición de células precursoras de la médula ósea, lo que detiene la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Aquí. Se lastima. Ajá. ¿Y eso duele? Un poco al comer. Pero sí puedes comer de todo. Pues lo que me guste, sí. Sí. Pero con esto solo como caldito o sopa, así que es agüita. Porque si no me duele. Según información de medios internacionales, la aplasia medular es una enfermedad rara que afecta a entre 1 y 2 personas por 1 millón de habitantes en Europa y América del Norte. Cada 10 días, Carlitos necesita transfusiones de sangre y de plaquetas. Necesitamos donadores de sangre A positivo y lo que son plaquetas, y como bien lo decía mi esposa, porque estamos prácticamente cada 10 días con esto, ¿verdad? Entonces, para los que nos puedan ayudar con la donación, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Al 3070 3051. También están realizando diferentes actividades, rifas y demás para poder saldar o poder tener los recursos para darle este tratamiento. Sin embargo, lo que ellos más necesitan es este posible trasplante de médula ósea, y es por ello que también hacen el llamado a nivel nacional e internacional a organizaciones para que los puedan apoyar. El 29 de septiembre Carlitos cumplirá 15 años y para ese día tiene un deseo de vida. ¿Qué esperas tú para tu cumpleaños? No sé. ¿Qué te gustaría? Y estar bien. El costo del tratamiento actual para Carlitos es de 120,000 quetzales mensuales, sin contar gastos de hospitalización. Es por ello que su abuela los fines de semana vende comida para recaudar fondos y aportar con los gastos que se requieren. Para ayudar económicamente, usted puede depositar a la cuenta monetaria de Banco GIT Continental 09000012-146 a nombre de Flor Velázquez. También necesitan donación de sangre tipo A positivo y plaquetas. La familia solicita ayuda humanitaria nacional o internacional para salvar la vida de su hijo mediante un trasplante de médula ósea. Para Impacto Directo, con imágenes de Erika Ávila, Mabel Saucedo. Una difícil situación la que atraviesa Carlitos y su familia, que hacen todo lo necesario por mantenerlo con energía. Un trasplante de médula ósea, Jorge, que necesita Carlitos a sus 14 años. ¿Por qué es urgente que ese trasplante se realice lo antes posible? Sí, la expectativa de vida es muy breve. Él podría morir en cualquier momento. La aplasia medular es una enfermedad, para hablar sin tecnicismos, en la cual lamentablemente es autoinmune. El cuerpo destruye los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que básicamente es lo que transporta hemoglobina y es el sistema de defensas del cuerpo. Entonces se van por la orina. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño, en este caso Carlitos, está perdiendo por la orina elementos fundamentales de la sangre, los está excretando, y eso por supuesto que es completamente anormal. El único tratamiento es un trasplante de médula, no se hace en Guatemala, es sumamente oneroso, pero también aquí la reflexión, Alexis, como en el caso anterior que tuvimos el día lunes, es que también tenemos un Ministerio de Salud Pública y la salud es un derecho constitucional. En el ICS hay muchos casos de enfermedades raras en los cuales jurídicamente hablando las personas han acudido a la figura del amparo, que no es otra cosa más en donde se le obliga al Seguro Social a darle un tratamiento específico a enfermedades raras, porque son personas que están afiliadas al Seguro Social. ¿Cuál es el mensaje? Que no debería ser necesario pensar en una figura del amparo para tratar de que no se vulnere el derecho a la salud que tiene Carlitos. Obviamente que todas las personas podamos contribuir, eso es bueno, pero también, si bien es cierto, es un caso, enfermedades raras en Guatemala hay muchas, bastantes. Lo que pasa es que la mayor parte fallecen. O no son diagnosticadas en tiempo. Por eso, fallecen porque no son diagnosticadas a tiempo, y si lo son, no tienen tratamiento a tiempo, o si toda la familia colapsa económicamente. Entonces, el mensaje también, Ministerio de Salud Pública y Gobierno de Guatemala, el derecho a la salud es un derecho, no es un lujo. Pero que las familias tengan que tocar puertas, tengan que vender comida y hacer todo lo posible, está bien, es la familia. Por la familia uno es capaz de hacerlo todo, pero la responsabilidad también es un derecho constitucional, como bien lo señala Jorge. Y acá, al final de cuentas, Armando, las autoridades parece que
no les quita ni les pone que un ciudadano, un joven como Carlitos de 14 años, esté entre la vida y la muerte. Sí, lo que dijo acá es muy importante, muy fundamental. Jorge dijo algo muy claro, recurrir a una figura de una acción de amparo para poder provocar esa protección al derecho humano, al derecho de salud, es totalmente inaudito. Sin embargo, como bien dijo Jorge acá, si el papá o la familia, alguno tiene esa cobertura, bien podría intentarlo administrativamente, en su caso, pues saber si no le dejan la cita para dentro de 5 años, pero por lo menos ir a tocar puertas al Centro de Salud Regional o al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud Pública, tienen que buscar medios porque la familia va a ayudar y va a seguir ayudando, la gente de buen corazón va a ayudar y va a seguir ayudando. Pero no es labor del ciudadano de buen corazón, sino que es la obligación del Estado de Guatemala proteger la vida desde su concepción, la salud. El derecho es un fundamental y el derecho a la vida está constitucionalmente garantizado. Alexis, es llamado al Ministerio de Salud para que se comuniquen ellos con la familia, no al revés. Así es. Y acá, Roxana, 120,000 quetzales mensuales es lo que necesita la familia. Es una suma onerosa, haciendo cuentas. Imagínate, a llegar a fin de año, los otros gastos también que tienen que pagar casa, la alimentación de los otros miembros de la familia es un desgaste. Esto es un desgaste cuando se vienen este tipo de enfermedades, la familia se ve afectada. No solo el paciente sufre por su enfermedad, sino quienes están a su cuidado. También conozco organizaciones que ayudan a estas familias para que puedan tener un descanso. A veces mamá necesita salir un momento, papá también necesitan un tiempo de descanso, no porque no quieran a su hijo, no porque no quieran a su ser querido, son humanos y se cansan. Yo creo que también existe aquí la Organización de Enfermedades Raras y creo que no sé si ellos ya han acudido ahí, no lo dice la nota, pero ellos también les podrían asesorar, ¿verdad? Porque también se puede presentar el caso a nivel internacional, hay organizaciones en Estados Unidos que pueden apoyarles, no sé si la familia lo ha hecho, pero es de tocar puertas, como decía Armando, ¿verdad? Tocar puertas y bueno, ministro de Salud, aquí tiene un guatemalteco, el cual necesita todo el apoyo del Ministerio de Salud para poder seguir viviendo y que en algún momento él pueda y su familia tener un día normal, una vida normal, que es lo que merece conforme a la Constitución. No le estamos pidiendo nada extraordinario, señor ministro. ¿Y cuántas personas, no? ¿Cuántas personas en nuestro país hoy requieren de esa ayuda, de ese apoyo? Tienen todo tipo de enfermedades, pero terminan muriendo porque no hay un auxilio inmediato, Jorge. Fíjate, Alexis, para complementar aquí la exposición de mis colegas panelistas, la verdad es de que no debería ser así, pero la figura del amparo es un mecanismo, por así decirlo, donde se forza a la institución del Estado a que provea de los medicamentos, especialistas y hasta incluso el trasplante mismo. No lo puedo decir en cámara, pero yo conozco casos muy puntuales donde a través de la figura del amparo hay personas que incluso se han operado en el extranjero, porque aquí no hay posibilidad de operar a ese nivel. Es una situación demasiado especializada y en donde los costos de hospitalización han corrido por parte del gobierno de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Como indicabas, Alexis, no debería ser, y aquí mi colega abogado también, no debería ser el pueblo acercándose a nosotros, sino también el gobierno acercándose a la familia. ¿Qué podemos hacer por usted? Y si no, pues buscar la figura del amparo. En el amparo en 48 horas se resuelve. Mire, se le está negando el derecho a la salud a una persona que puede morir en cualquier momento. Correcto. Se requiere de esto, esto y esto. Y eso no tiene discusión. En 48 horas le dan el provisional y hay una orden directa emanada de la Corte de Constitucionalidad en la cual tienen que darle todo el tratamiento de urgencia a este niño para que no vaya a fallecer. Bueno, ahí están las recomendaciones de nuestros expertos. Esperamos que Carlitos pueda tener ese trasplante de médula ósea lo antes posible, ya que su salud depende de ello. Llegamos así al final de la emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos, a los panelistas que han estado con nosotros: Roxana Sánchez, periodista; Armando Mendoza, abogado penalista; Jorge Granados, abogado, médico y experto en criminología. Les deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.